Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos televidentes. Tenemos el privilegio en esta temporada del año de decir buenas tardes, de decir buenas noches. Empezamos de día y terminamos de noche. Bienvenidos a su programa Opinión Compartida con Gilberto Acevedo. Un programa de comunicación con responsabilidad social. No lo duden nunca. Nosotros siempre interesados por llevarle un contenido interesante, un contenido atractivo, un contenido responsable que tenga alguna solución a los principales problemas que manejamos en el día a día de la República Dominicana e internacional. ¿Qué más que en este momento que nos encontramos ya entrando en una campaña electoral, entre comillas, aunque los tiempos digan que todavía no es el momento, pero siempre articulamos a nuestros amigos, a nuestros relacionados, y en este momento nuestro invitado estelar de la semana, un hombre muy interesante, un hombre muy preparado, con una vasta experiencia en materia electoral. Me refiero al doctor José Miguel Vázquez. Bienvenido, querido doctor. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, Gilberto, muchas gracias. Nos sentimos bien aquí preparados para intercambiar, socializar contigo. Gracias por aceptar nuestra invitación, es un honor para nosotros. Y más un día como hoy, tan interesante, viendo ciertas acciones y decisiones que ha tomado la Junta Central Electoral, buscando la conciliación, el buen ambiente y ejerciendo sus funciones, que es lo que le toca a ellos hacer. Con la anuencia de usted, quiero empezar reconociéndole su origen paterno, materno, de ser Serie 27. ¿Cómo está ese Atomayor querido del rey? Eso siempre lo llevamos aquí en un pedacito del corazón. En el corazón. Sí, sí. Yo espero algún día verlo usted aspirando ahí a posiciones Es importantes. Un hombre pasivo, conservador. Bueno, pero siempre defiende su pueblo. Eso sí. Ok. Y ese sentimiento por su mamá, dígame, ¿cómo está? Pueblo de Anthony Ríos, Sonia Silvestre, Kelman. Mucha gente Robert del Rosario, Robert Castillo. Robert del Castillo, claro, sí. Sonia Silvestre, el Vikingo Monegro, baloncelista muy bueno. Macho Barriola. Sí, hay personalidades, Pantera Papeleta. ¿Cómo usted no me quiere mencionar a la gente que han trascendido en la historia? Hay unos cuantos muchachos buenos, Danilito, el de Agua Camora. Hay muchachos buenos que son amigos míos, que yo los menciono. Pero nada, usted como experto, magíster en materia electoral, docente de procesar electoral, yo quiero disfrutarlo al máximo y sacar el mayor de los provechos. Dígame, ¿qué le compete a usted opinar al respecto sobre esta nueva Junta Central Electoral? ¿Qué usted opina de la credibilidad de los miembros actuales? Sí, ellos están haciendo un gran esfuerzo. Las resoluciones normales en esta época, ya van 4 o 5 resoluciones muy polémicas. La de la definición del tipo de voto, que en definitiva va a ser un voto manual. Eso pues entra en una polémica de que si es bueno o es malo, de que si estamos retrocediendo o avanzando. Ellos le agregan unos ingredientes que existieron en la anterior, no en la anterior, sino en la penúltima equipo de administración de la Junta, que era el tipo de voto escaneado, con envío luego a la Junta. En esta ocasión se rompe con algunos esquemas. El voto va a ser es normal que sea en el colegio electoral, pero de ahí se va a escanear y se hace el envío a la Junta Electoral, que es luego la que se hace la distribución para todos los otros organismos. Tú sabes que siempre entran sus choques de criterios. Se piensa que debió ser automatizado, que tal vez eso hubiese sido un avance, o ir en la corriente del mundo. Acuérdate que tuvimos ahora, no hace mucho, las elecciones de Brasil, y en asunto de horas se supo, tantos millones de personas, se supo en un ratito, se definió en un par de horas.
El manual, yo siempre, y ayer en la clase de la universidad, dándole clase a los muchachos de la maestría de Derecho Electoral, yo le preguntaba cuál es mejor, el voto manual o el voto automatizado, porque aquí no hemos llegado al voto digital, por lo menos al voto automatizado, que es aquel que la persona tiene una pantalla y en la pantalla indica la boleta y el candidato lo ve ahí mismo y pone el dedo donde va a votar. Entonces se armaba la polémica de cuál es mejor. Yo digo, bueno, yo no lo veo a ninguno de los dos malos, un poquito más atrasado uno que otro, pero ahí la diferencia es el actor que mueve el voto. Si el actor es bueno, las elecciones van a ser transparentes y buenas. Si el actor es malo, no importa dónde esté, voto automatizado, voto manual, también es un problema de cultura. Hasta que no erradiquemos la cultura de la maña, del oportunismo, de las habilidades, siempre vamos a tener esos problemas. Yo decía, tenemos que empezar con la educación desde las escuelas, y yo sugiero que antes se llamaba urbanismo, una materia que daban desde que uno empezaba a estudiar. Yo entiendo que ahora se debe dar o derecho constitucional o aprendizaje del voto y el valor del voto desde que el niño empieza en la escuela, para que se cree el criterio de la importancia y el respeto que se merece un voto. El voto es la definición de su vida, es la entrega de su estilo de vida, porque va a depender ese voto a quién se le entregue y si esa persona es confiable, y si esos candidatos son confiables, y si van a cumplir con su debido, con el respeto a ese voto. Entonces el voto debe ser algo sagrado, y así lo decía hasta Duarte. Bueno, yo estoy hablando con un maestro, verdaderamente no me sorprende su opinión al respecto, pero recuerde que aquí tenemos ciertas dudas, hemos estado en ciertos procesos donde no ha habido la total confianza para aceptar que una máquina cuente el voto y que inmediatamente dé un resultado. Entonces yo creo que hay que ir ajustando las cosas según el país y según la historia electoral de ese país, para que la gente se vaya acostumbrando, como usted dijo. Pero no estamos listos aquí todavía para ese voto. Lo que no, pero hay una situación. ¿Cuál es? No sé si estamos listos para el voto manual, porque en cada elección se produce una crisis y es manual. Entonces el problema no es que sea manual o automatizado. El problema es que empecemos con la cultura del respeto al valor del voto, el respeto a lo que es esa fase de la historia de democracia, de la entrega a la democracia. Cuando eso ocurra, no importa el tipo de voto que se ponga, puede ser levantando la mano y va a tener éxito. Pero se eligió un buen método, doctor, porque si al fin y al cabo lo cuenta manual, no estoy criticando, se firman las actas, se sellan y se escanean, no lo estoy criticando, todo el mundo queda conforme. Estoy diciendo que se ha elegido esta, pero esta se retrotrae a la anterior, a la pasada, no a la pasada, sino antes de la pasada, que se utilizó ese mismo mecanismo de escaneo. Yo no digo que sea malo. Es un mecanismo donde que incluso una especie de transición que fue lo que se intentó, que también en aquel momento hubo muchos traumas porque muchas no pudieron funcionar, muchos de los escáneres, hubo mucho trauma. O sea, siempre hay una dificultad, pero yo no digo que sea por la calidad del voto. Yo creo que la parte de organización, porque fíjate, la anterior, que era el voto automatizado, según todos los informes que tenemos de los organismos internacionales y nacionales, no fue porque hubo ningún tipo de maña. Hubo negligencia, malas prácticas, un sistema inseguro, un programa inseguro, no se practicó, no se sometió a los mecanismos de seguridad que se requerían. Eso es lo que dicen los informes. Bueno, pero es una Junta Central Electoral que le ha tocado aplicar una nueva ley, con ciertos acápites que son novedades en la República Dominicana. Ellos han ido tomando decisiones y las decisiones han tenido sus novedades. Mire ahora mismo como la de la aplicación del 20% de la reserva ha traído una crisis social prácticamente. Aunque qué bueno que hoy lo tengo aquí porque el tema del día ha sido la nueva resolución que la Junta emitió. Pero refiriéndonos a esa anterior resolución, la que la Junta emitió
que creó la crisis, ¿usted no cree que estaba bien tomada la medida? Sí, no, yo incluso escribí en uno de los periódicos de circulación nacional un artículo que salió el lunes pasado, donde yo precisamente hablaba de la bondad de esa resolución y de lo ajustado tanto al criterio de democracia interno que debe imperar en los partidos como al precepto mismo del mandato de la ley y de la Constitución. Yo ahí puse mi punto de vista, no solo en la parte relacionada a las reservas, que fue conforme al espíritu de la ley, sino también al asunto de la distribución de los porcentajes de género, sobre el género, que también hubo una resolución, creo que la 012-2023, que precisamente plantea eso, la 010-2023, la que habla de la modalidad del voto, y tenemos la 13, que es la 013, que fue la que fue reemplazada en el día de hoy por la 014, con relación específicamente a la reserva, al 20% de la reserva, que en definitiva son muy pocos los puntos que se llegaron a modificar. La primera, la 13, que fue el punto de efervescencia de los partidos, fue relativo a la modalidad de su aplicación, porque es el 20% como quiera, con relación, que es lo que indica la ley en su artículo 136 y 137 de la ley 2023, con relación a la modalidad de si se iba a hacer ese 20% de reserva de forma, primero por niveles y segundo por demarcaciones, al igual que las distribuciones de las cuotas de género, que se iban a hacer por demarcaciones. Y realmente yo entiendo que ambas cosas debieron ser así. ¿Por qué? Porque no se le puede concentrar todo el poder a la cúpula de los partidos. Ahí claro, se distribuía la democracia, que es lo que establece el la artículo igualdad 216 de la Constitución sobre la democracia interna de los partidos. Si así se hacía, como primero lo estableció, bueno, se va a hacer así como lo estableció la Junta con relación a la distribución de las cuotas de género, por demarcación. ¿Por qué? Porque es que no podemos sacrificar una demarcación y ponerle cuotas de un solo género cuando esos votantes merecen el mismo respeto que otra demarcación que se le podría intercambiar por otra cuota diferente a la de ellos, por un asunto de beneficio ¿a quién? A los partidos. Y dos géneros que son mayoría, exacto, mujeres y juventud, que siempre han reclamado sus espacios. Exacto, pero la división ahí estaba entre mujeres y hombres. Entonces que tú venga y diga, es universal, vamos a hacerlo general, pero yo resulta que en Atomayor tengo... vamos a ponerle, no es así, pero vamos a ponerle 5 candidaturas a diputados, en el Ceibo tengo 5 candidaturas a diputados, suponiendo, pero allá en Atomayor, yo como partido tal, no tengo mujeres desarrolladas, pero sí voy a poner 5 hombres. Entonces voy a cumplir con la cuota, porque en el Ceibo lo que tengo son mujeres, y se lo voy a dar todo a ese pueblo de mujeres solas. Entonces, y la 1 o 2 que usted tiene aquí no tienen derecho. Entonces había una desproporcionalidad con relación a la distribución equitativa en cuanto al derecho individual por demarcación, porque ese es el derecho real, no el derecho de la cúpula de arriba del partido. Porque aunque hemos tenido que defender siempre los partidos, no dejo de reconocer que hay un problema que debe ya ir equilibrándose, que es entre el poder de la cúpula y el poder de los verdaderos componentes del partido, los dirigentes, que son los dirigentes, los que buscan la gente. Eso es correcto. Entonces a eso se le debe respetar, y es una costumbre que generalmente a eso no se le respeta. Usted es un maestro, y como maestro, reconociéndole que usted ha sido asesor de la Junta Central Electoral, delegado político de un partido muy importante de nuestra historia, un magíster que imparte docencia a nivel de maestría. Entonces yo lo quiero llevar ya al terreno de esta nueva resolución, porque la crisis que hicieron los partidos políticos se vio como un chantaje burdo, un chantaje tradicional que estaban acostumbrados a hacer elecciones tras elecciones, y esta Junta con la responsabilidad de cambiar ese modelo, que eso es parte del cambio, la ley hay que utilizarla en su mayor dimensión,
tenemos una nueva resolución con algunas modificaciones y flexibilidades que tuvo la Junta. ¿Qué usted opina de esa resolución que acaba de emitir la Junta Central Electoral? Creo que sí, que la Junta definitivamente reiteró el mandato establecido en la anterior con relación a que debe ser por niveles, que los partidos reclamaban que no debía ser por niveles, que debía ser genérico. La Junta impuso en el artículo 2 lo mismo que decía en el artículo 2 de la resolución 13, lo repite en el mismo artículo 2 de la resolución 14, que se va a distribuir por niveles, aunque el cambio es que se quitó ya la delimitación por demarcación y se puso universal. Ahí le dio un poco de oportunidad a las habilidades de los partidos, sobre todo por el asunto de la lucha que hay por las alianzas, que en eso ahí es que se distribuyen en muchos casos las cuotas de esa reserva. ¿Qué es la reserva? Es una cuota de poder sobre el 20% de la candidatura que se le deja a la soberanía de la cúpula de los partidos. Pero eso es para negociar, para hacer alianzas. Y para determinar que Gilberto me simpatiza y que yo lo quiero y tengo un compromiso personal con él y lo voy a poner Ese es un mal uso. Usted me está explicando un mal uso de la reserva. Las dos cosas. Porque se supone que los partidos políticos en el proceso electoral van buscando adeptos, van buscando aliados. Y ahora que se está conformando un gran bloque de oposición, yo entiendo que lo que más necesitan los partidos de la oposición es reserva. Sí, la reserva se maneja una parte para y eso trae su contradicción posterior, y yo tengo mi experiencia de cientos de casos que he llevado en el Superior Electoral con relación a ese tema. Porque fíjate, vamos a suponer, y podría mencionar casos y nombres, no quisiera hacerlo, pero lo puedo hacer. El PRD y el PLD fueron aliados en las elecciones pasadas y antepasadas. En ese momento el PLD era poder, era el que encabezaba las alianzas. ¿Qué pasa? Que en un pueblo se hicieron reservas, pero se le dieron a la alianza, la reserva, por ejemplo, a la segunda regiduría, al pueblo, a ese partido aliado. ¿Qué pasa? Que la persona que había sido electa en su escrutinio interno del partido, fue despojado de su candidatura. Se le despojó porque se le concedió la reserva a la otra del partido aliado. Pero se fueron a tribunales. Se fueron al tribunal. Y muchos de esos casos lo ganaron, y en el tribunal, hasta en el exterior, déjeme decir. Lo perdí. Porque aquello que había sido por reserva, se entendió que ella lo había ganado y le quitaron a la reserva del partido aliado la candidatura de la candidata del partido que encabezaba la alianza. Entonces, esos casos se ven con mucha frecuencia que al final pierden esos derechos. Y eso ocurrió también recientemente ahora en el 20, con candidaturas hasta de senadores. Pero... Doctor, usted está dando clase en este programa, le agradezco su presencia, pero tenemos que ir a una pausa en la parte más interesante de la entrevista. Regresamos en breve, manténgase en sintonía, por aquí, por Metrovisión, Canal 62, su programa Opinión Compartida con Gilberto Acevedo y José Miguel Vázquez. Regresamos en breve. Estamos de vuelta, queridos televidentes. Disfruten esta entrevista, que esto es para la historia, con nuestro invitado estelar de la semana, José Miguel Vázquez. Doctor, usted entró en un tema espinoso, que son los maltratos que reciben los compañeros en los partidos por esa falta de democracia en el momento de aspirar a los cargos. Pero usted, como un abogado litigador en materia electoral, que yo lo he visto permanentemente defendiendo a la gente, a los que tienen su derecho en los tribunales, ¿qué usted cree que va a pasar ahora con esta nueva resolución que emitió la Junta Central Electoral y las decisiones que van a tomar los partidos políticos con esa cuota? ¿Usted cree que va a terminar en la misma situación? Mira, el problema es que nadie le gusta perder.
nadie tiene ese sello. El ser humano es por naturaleza dado al éxito, a la victoria, y cuando tú vas a una batalla tú no vas a perder. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay una lucha de medición de los tipos de derechos, entonces, cuando tú vas a medir los derechos fundamentales de la persona moral, que en este caso es el partido, y vas a medir los derechos fundamentales de la persona física, que es el candidato, generalmente se inclina el constitucional por medir, por valorar los derechos individuales de la persona física. Porque incluso los derechos fundamentales de las personas morales tienen mucho más condicionante que los derechos fundamentales de la persona física. Me refiero a persona moral, organizaciones, persona física, el individuo como tal. Entonces, ahí se presenta esa gran lucha de no, tiene derecho el partido, porque al final hay un gran dilema. ¿De quién es la candidatura? ¿Del partido o de la persona? ¿Por quién votó el votante? ¿Por el partido o por la persona? Entonces tú dirás, bueno, según el tipo de candidatura, hay esas candidaturas que son cerradas, listados cerrados, tiende el voto a ser por el partido, pero al final, ¿quién es el beneficiario y a quién identifica el votante? A la persona. Y esos casos se ven, por ejemplo, hay una excepción en el caso de los diputados nacionales. Yo preguntaría a cualquiera de los amigos oyentes, de los amigos televidentes, ¿cuál es tu diputado nacional? Es más, hasta tu diputado por circunscripción. Pero hay una diferencia en el diputado por nacional. El nacional es el arrastre con el partido, exacto, que gana proporcionalmente. Exacto. Y el diputado local normalmente es un líder local. Que no se vota por el diputado nacional. Tú no ves en una boleta que tú le hagas una cruz a un diputado nacional. Eso no existe. En el diputado por circunscripción sí. Tú eliges uno de tu partido y le pones la nota. Pero el cruz. Nacional se lo reservan automáticamente, la cúpula de los partidos. Exacto. Y lo reservan para un dirigente de ellos, supuestamente nacional. Ahí viene la reserva. El tema de la reserva es para esos privilegios. Privilegios. Como no hay que votar, yo puedo poner a quien me dé la gana. Estoy de acuerdo con usted. Porque no hay que votar por ellos. Sí, estoy de acuerdo con usted. ¿Quién se lo lleva? El partido. Es la popularidad que tenga, la aceptación que tenga ese partido. Independientemente a que es un poquito ya más espinoso por el hecho de que la ley le atribuye, y también hay un gran dilema que se podría discutir con mucha sustancia, que es el derecho de los partidos minoritarios o pequeños, que le corresponde al que califique con 1% o más de la aceptación de votos populares, califica para un diputado nacional. Explique eso mejor, doctor, para que nuestros televidentes y yo lo podamos entender para poder seguir opinando y compartir nuestra opinión. Explíquelo mejor, por favor. El diputado nacional, la ley establece que es el diputado que se asigna por listados cerrados el partido. Es una lista que es el 1, el 2 y el 3. En la proporción en que el partido obtenga la cantidad de votos, va a tener esa cantidad de diputados nacionales, pero hasta un margen. Entonces, el primer partido mayoritario con más votos le corresponde su partido, su diputado nacional. El primero. El primero. Y el segundo, más votado, le corresponde a un partido, dependiendo de las proporciones, un diputado nacional. Son 5 diputados nacionales. Los otros 3 le van a corresponder, generalmente, le deben corresponder si han habido votos en esos partidos, han alcanzado el 1% o más de
la proporción de votos, el 1% o más, entonces a ese partido minoritario le corresponde. Como es el caso, por ejemplo, te puedo citar específicamente, de Elías Wessing Chávez. Ese partido, Wessing es PQD. diputado nacional del PQD. ¿Por qué? Porque sacó más de un 1% o 1% en adelante. El general Zorrilla tiene un diputado nacional en su partido. ¿Por qué? Porque el Cívico Renovador sacó un 1% más de los votos. Aunque no, óigame, que es una forma de cubrir, de garantizarles derechos congresuales a los partidos minoritarios. No, ahora, si ese partido minoritario tiene una candidatura a diputado, entonces ahí entra otro tema de discusión, de si le corresponde o no un diputado nacional. Okay, o sea que todo eso... Pero déjeme decirle que yo ahora mismo no recuerdo el nombre de ningún diputado nacional de los que están en el tapete. Yo creo que el único diputado nacional que fue justo su selección, que yo recuerde, se llama el doctor Carlos Gabriel García. No recuerdo otro, un dirigente nacional. Sí. Pero independientemente de eso, yo soy un conciliador, recuerdo, soy un diplomático. Yo soy un hombre de paz, a mí me gusta buscarle la vuelta a la cosa. Y los abogados siempre tienen artificios y le buscan la quinta pata al gato para irse a los tribunales, que nadie gana. El mejor pleito es el que no se echa, ¿verdad? Entonces, en esta posición que nosotros nos encontramos, qué bueno que la Junta le hizo caso a los partidos, qué bueno que le dio más tiempo para que puedan prolongar, presentar su boleta con todos sus candidatos, 15 días más, lo movieron al 2 de julio. Todo eso está bien, y lo de las mujeres. Ahora, cuando entremos ya en materia, que los partidos minoritarios se vean afectados de no conseguir las cuotas que estaban acostumbrados a conseguir con esos partidos que encabezan boletas, ¿qué viene? Sometimientos. Bueno, lo que pasa es que no veo que haya mucha diferencia con relación a los otros eventos, a los otros procesos. Acuérdate que los partidos que van aliados en una alianza, quien tiene la representación de esos demás partidos es el partido que representa la alianza. Pero no solo eso, sino ese partido es el que está dado por ley a llevar al delegado que represente a ese y a los demás partidos pequeños. Entonces, cuando hablamos de que hay varios candidatos a diputados, porque el partido grande en una circunscripción, vamos a ponerle de 8 candidatos a diputados, negocia y cede 2 candidaturas, no importa el número en que queden cada candidato, porque ahí es por la cantidad de votos sacados es doblemente, por la cantidad de votos que saque la cara ese diputado, ese candidato, y luego en proporción a la cantidad de votos en base al sistema de Home que le corresponda por la proporción de votos después que se empieza a dividir. Cuando vayan bajando, el primero, el segundo, el tercero, exacto, el cuarto. Entonces, pero ahí se va valorando no en el listado, sino la sumatoria de votos. General. General. Por eso vemos que después del 3 y del 4 sale diputado uno que de otro partido le llevaba 2.000 votos pero yo digo y sale siempre, ese. Yo digo siempre, el sistema de Home también es otro sistema digno de tomar y discutir con mucha delicadeza. Porque yo no creo que sea muy representativo de la democracia, del criterio democrático. Porque fíjate, el sistema de Home puede ser que un candidato que sacó 800 votos le pierda a uno que sacó 300. Sí, por eso. La proporción del partido. Déjeme decirle que lo viví en carne propia, doctor. Exacto. Una curul ocupada por una candidata del partido que encabezó boleta de alianza y una que no encabezó. La que no encabezó le llevaba 2.000 votos más a la que ocupó la curul. Sí. Eso es injusto. Y esa pierde. Pierde. La que lleva 2.000 votos por encima le pierde a la que tiene 2.000 votos por debajo. En la división, cuando se hace la división del sistema de Home. Pero lo voy a sacar un momentito ya del tema de la resolución de las cuotas y todo lo que la Junta erogó en el día de ayer y que hoy lo estamos debatiendo y que es un tema tendencia a nivel nacional e internacional. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos de nuevo, le vamos a preguntar al doctor qué él opina de que los impedidos de libertad, específicamente los preventivos, puedan
emitir el voto desde las cárceles de nuestro país. Regresamos en breve, manténgase en sintonía. Estamos de vuelta, queridos televidentes. Disfrútense esta entrevista, que esto no se ve todos los días, señores. Para mi invitado poder disertar en una reunión, en un sitio, él cobra mucho dinero. Esto es un favor que me está haciendo a mí. Doctor, gracias por todas esas explicaciones, muy nutritivas, muy explícitas. Pero también la Junta Central Electoral emitió una resolución que le va a permitir, junto con doña Miriam Germán, Procuradora General de la República, que los privados de libertad, específicamente los preventivos, puedan ejercer el voto desde las prisiones de República Dominicana. Sí, ¿Qué le pareció? Mira, muy innovador ese sistema, porque incluso yo escribí recientemente un artículo sobre la cédula, y qué bueno. La cédula dominicana es un documento muy amplio. Pero esa cédula es bruta, doctor. No, porque eso nada más sirve para eso. No, con esa cédula se puede hacer poca cosa. Nos agarró la inteligencia artificial y nos agarró análogo. Y la cédula es uno de nuestros problemas. Pero permítame que usted desarrolle. No, es todo lo contrario. Es uno de los documentos más modernos y dignos de emular que hay en el continente. La cédula dominicana, el más completo. Mira, esa cédula tiene la gran virtud de que te redistribuye por derechos las categorías de los que adquieren ese documento. Tú dirías, ¿pero qué me está diciendo? Bueno, esa cédula te tipifica con el mismo documento, te identifica cuando tú eres extranjero o dominicano. Esa cédula... O militar. Esa cédula te identifica cuando tú eres mayor o eres menor de edad. Esa cédula te identifica cuando tú eres militar o eres civil. Y esa cédula debe identificarte cuando tú estás con una sanción penal definitiva y cuando no lo estás definitiva. Eso se explica en ese artículo. Pero ese renglón no se usa. Entonces, no, ese renglón va a empezar a usarse. Okay. Pero... y dentro del estudio que yo hice, se traté de mover esa tecla, esa parte, ese punto de las clasificaciones. ¿Qué ocurre? Es interesantísimo porque es un derecho que le asiste a la persona privada de libertad sin una sanción definitiva, sin una sentencia definitiva, que tiene derecho, un paquete de derechos. Pierde el derecho de la libertad, del tránsito, de la movilidad, pero conserva muchos derechos civiles, todos sus derechos civiles. Lo que pierde son derechos políticos, derecho a votar, pero puede casarse, puede declarar su hijo con procedimientos internos a través de acuerdos entre el régimen penitenciario, Procuraduría y la Junta, que es lo que va ahora a concatenarse para que también pueda ejercer el derecho al voto, ese mismo. Yo creo que no es tan difícil por una razón. Si con solo suministrarle el régimen penitenciario a la Junta Central Electoral las sentencias definitivas, ya la Junta, solo con eso, separa lo que son los votantes y no votantes en los centros penitenciarios. Aparentemente lo tienen, porque si doña Miriam Germán se sentó ahí, es porque va a contribuir con esa información. No se tiene, se va a hacer, porque estamos en una fase primaria. Ese es el varón. Exacto, estamos en una fase primaria, hay que desarrollarlo, incluso ahí vienen las conexiones, porque incluso ese mismo régimen debe utilizarse para migración, con relación a las expulsiones de los extranjeros que cumplen una condena definitiva, y la ley establece que posterior a esa condena, entonces el extranjero es expulsable, pero tiene que ser coordinado también con la Dirección de Migración. O sea que hay mucho trabajo. Los enlaces institucionales. Sí, correcto, que debe existir. Como debe de ser. Exacto, es correcto. Excelente. Bueno, pero yo como ciudadano normal estoy viendo otras preocupaciones. Hay que hacer un padrón.
Hay que designar dirigentes de los partidos políticos encargados del voto de la cárcel. No, y va a haber delegados ya. Tiene que haber toda una estructura electoral dentro de la cárcel. Es correcto. Los partidos ahora van a tener que manejarse. La Junta va a tener que hacer un foco de los lugares, no sé si van a coger un plan piloto para concentrar en lugares específicos a las personas privadas de libertad, van a ir a los centros penitenciarios directamente. O lo van a llevar, hombres, mujeres. Exacto. Sí. No sé cómo es la modalidad que tienen, y tendría que ver si en la resolución están los detalles, pero por ejemplo, si en una provincia hay 4 centros penitenciarios, presumo que la Junta lo que debe es requerir concentrarlo en unas horarias para que sea mucho más fácil, tanto para la propia seguridad, ayuda a los medios de seguridad, como a los partidos, como a la propia Junta, como a la Procuraduría General de la República. Pero doctor, yo recuerdo que cuando Roberto Rosario fue presidente de la Junta Central Electoral, se intentó implementar el proceso y no se pudo. Es correcto. Luego, posteriormente, vino el doctor Castaño Guzmán y evidentemente que en ese proceso de pandemia no había condiciones. Eso es correcto. Entonces es un proceso fallido. Desde mi punto de vista, la mayor voluntad de que, aunque la ley lo proteja, hay precedentes que en el pasado salían a recoger los dirigentes y al que metían preso no podía votar. Y era una manera de bajar el nivel de gente y cantidad de gente que iba a votar, específicamente los gobiernos de Balaguer. Por eso yo le decía que es elemental. Con el simple hecho de tener las sentencias definitivas y marcar como no votante a esos ciudadanos, porque ellos conservan su propia cédula. A los que están condenados. Exacto, porque ellos conservan la cédula se le archiva en el centro. La conservan dentro del centro. Sí, entonces, ¿qué es lo que va a definir? Sacarlo del padrón. Entonces, no es tan difícil. O sea, es simplemente sacar del padrón a los que tienen sentencia definitiva y todo lo otro lo dejan igualito. El que llegó ayer, ese no hay ni que mirarlo, tiene su cédula ahí y ese puede votar. O sea, que no hay que hacer un arboroto tan grande porque la clasificación es elemental. Bueno, pero mi preocupación ciudadana y ocurrencia personal, si usted arma un problema en un centro de votación, usted cae preso. Y si usted arma un problema en un centro de votación, en una cárcel, usted ya está preso. Ya está preso. Usted puede baratar unas elecciones. Ya está preso y nada, no hay que llevarlo a ningún lado. Yo creo que hay que cuidarlo un poquito. Tiene que dar un poco más de detalle. Está muy fresca la noticia, pero quisiéramos ver un mayor desenvolvimiento y proteger ese derecho que no en todos los países se dan. El precedente, yo no conozco ninguno. Si usted conoce alguno, usted me lo dice. Sí, hay precedentes en muchos países. Por ejemplo, tenemos al propio Estados Unidos. No solo eso, hasta de los militares. Por correo votan en Estados Unidos. Hasta los militares. Por correo. Que eso podría llegar aquí, porque los militares no votan. ¿O militares? Me refiero por los militares. Estuvieron hablando de eso en meses pasados. Los militares no votan, tal vez todavía hay un poco de inmadurez porque saben que son subordinados del poder que existe en ese momento y entonces se atribuye una dependencia muy fuerte. Y es para evitar que se politicen los cuerpos catrenses. Bueno, ese que lo supese muy bien, porque para mí las últimas instituciones que quedan en este país trujillista son la milicia y la Policía Nacional. Son las últimas que quedan. Entonces, involucrarlo, todavía no creo que tenga esa cultura. Son muy dados al respeto militar, esa disciplina militar, el jefe, y como que nos falta un poquito para llegar ahí. Pero se va a llegar, eso no tengo la menor duda. Bueno, eso es importante. Bueno, déjeme decirle que... Ya no es lo mismo el militar de hoy que el militar de 30 años atrás. Ahora son muchachos preparados, la mayoría estudian de todo. Usted ve que te hablan del capitalismo, te hablan del marxismo. Tecnología. Del libro, de tecnología. Deporte, eso es cierto. El militar de hoy en día tiene muchos cursos acumulados. He tenido la oportunidad de hablar en estos días con muchos de ellos y son muchachos, la mayoría, muy preparados. Igualmente tengo esa opinión sobre ese tema, porque tengo amigos que son militares ya de carrera, coroneles, generales. Haciendo maestría y van lejos, van lejos. Bueno, doctor, yo quisiera, como un ciudadano normal, preguntarle cómo usted ve el gobierno del presidente Luis Abinader y si él se decide a repostularse y a reelegirse, ¿cómo usted ve el panorama? Sí. ¿En qué afecta y en qué no? Sí. Recuérdate que
Ya yo no soy político. Bueno, pero tú es un ciudadano. Usted no tiene compromiso partidario, pero político usted es. Mira, No me diga que usted no es político. Mira, el presidente ha tenido muchos retos. Este gobierno ha tenido muchos retos, muchos desafíos, y ha ido manejándose muchos desafíos y te digo que tú sabes que a los gobiernos siempre se le enrostran todos los acontecimientos que ocurren en una sociedad, sobre todo los malos. Pero algo le beneficia. Primero son los hechos, cómo se ha ido manejando, la imagen que personalmente él tiene y sobre todo la inconsistencia de los sectores opositores. Recuérdate que por experiencia propia es difícil que un partido dividido pueda ganar una elección. Los partidos divididos no ganan elecciones. Ya tenemos eso experiencia, está comprobado. Tenemos experiencia. En carne propia. En carne propia, lo he sufrido. Y te digo que por eso no veo, salvo que ocurra un fenómeno inesperado, que le sean adversos los acontecimientos en favor del presidente. Doctor, pero usted está listo para ser presidente de la Junta Central Electoral. Usted lo que tiene que ponerse en turno. Yo sé que eso no está en su mente, pero es un desperdicio que una persona con tanta preparación académica, experiencia en el ejercicio partidario y la visión de país y del mundo que usted tiene, usted está listo para eso. Sí, doctor, pero acuérdese sin duda alguna. que no necesariamente para ser presidente hay que tener todas esas virtudes. Eso es cierto. Nunca gana el mejor. Usted puede, y se orientan por muchos asesores, muchas cosas. Y hay muchas maneras de ayudar y de aportar a la sociedad y de que uno... Yo al contrario, yo prefiero ser amigo de todos ellos, los que llegan ahí. Se lo creo, yo estoy asumiendo esa posición, disfruto mis libertades, no me siento con esa presión de responsabilidad partidaria, pero somos ciudadanos comprometidos. Necesitamos participar de una forma u otra. Y aunque usted no sea un dirigente partidario, aunque usted no sea un ciudadano que tiene una identificación partidaria, usted es político y usted tiene responsabilidad. Bueno, que acuérdate que la política es inherente al ser humano, a la eso es natural del ser humano, porque todo es política. Y usted tiene grandes amigos que le van a pedir muchos favores en esta época, y mucha asesoría, y apóyame en esto, y defiéndeme en este tema. De hecho, mi oficina vive llena de eso. Como siempre, doctor, como siempre. Y ese voto en el exterior, que por cierto, el presidente de la Junta asumió el voto en el exterior. Parece que él quiere dejar algún legado en cuanto a la cantidad de gente que va a votar, a la organización. Entonces, ahora sumarle la importancia del voto de la cárcel, más el voto en el exterior, estas elecciones van a estar difíciles, doctor. Sí. Hay un voto que hay que salirlo a buscar, como que no está claro cómo que se va a salir a buscar. Eso es así. Eso es así, eso es así. En medio de esta pandemia económica y ambiental, porque hay un problema de, ahora mismo estamos con una sequía extraordinaria, crisis económica externa que afecta de una u otra forma al país. Entonces, todo este tipo de situaciones adversas hay que buscarle rejuego para que pueda ser más manejable una situación electoral. Bueno, como usted dijo, el presidente Luis Abinader solamente un fenómeno trascendental, ya sea natural, ya sea entrar a la temporada ciclónica, eso es peligroso. No, al contrario. Ya sea económico. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que esa... Podría ser una salvación. Sí. Porque hay muchas cosas que dar. Sí, no, yo creo que sí, que además hay precedentes. entra mucha agua por lo menos. Mucha agua para empezar. Y después entonces ya pues se compra con ciertas libertades. Y eso permite llevarle el beneficio a la gente. Pero ni modo, yo quiero agradecerle infinitamente que haya aceptado mi invitación. Siento que estoy hablando normal con un amigo. Eso es así. No siento esa presión, pero con el respeto que usted se merece. Espero que en cualquier crisis electoral, que van a venir varias, usted acepte otra invitación de mi parte, o por lo menos que me emita una opinión sobre un tema específico, aunque sea de su oficina, porque yo sé que usted no va a tener tiempo. No hay problema, sabe que estamos a la orden y somos hermanos. Muchísimas gracias, doctor José Miguel Vázquez. Ha sido un placer tenerlo acá en Opinión Compartida, y me despido de usted, y me despido de nuestro público. Le agradezco su sintonía, gracias por mantenerse frente a sus televisores, pendiente a esta histórica entrevista con el doctor José Miguel Vázquez. Gracias, buenas noches, hasta mañana. Manténgase en sintonía con Opinión Compartida por las diferentes redes que le permite estar en contacto con nosotros.
Muchísimas gracias.